En seguimiento a lo que está aconteciendo tanto en Ciudad Quetzal como en Cobán, Alta Verapaz y por supuesto en la avenida Pablo VI, hicimos contacto con el ingeniero Juan López. Él es experto en seguridad industrial y tendremos las respuestas de algunas consultas sobre este tema. Iniciamos, ingeniero, gracias por estar con nosotros consultando la razón por la cual se registran este tipo de hundimientos y socavamientos en diferentes puntos del país. Bienvenido. Buenas noches a todos. Realmente el tema de socavamientos que se han estado dando principalmente se originan dentro del territorio nacional por la erosión del suelo. La erosión del suelo es uno de los factores principales, pero esta erosión se provoca, digamos, la tierra como tal tiene su erosión, tiene su degradación a cierto ritmo. Sin embargo, por ejemplo, cuestiones como la acumulación de agua, inundaciones como tal, son las que vienen a generar que colapsen nuestros drenajes, nuestra tubería subterránea, lo que, digamos, desemboca en un socavamiento como los que ya hemos visto en los últimos días. Gracias, ingeniero, por estar en este espacio y poder responder a estas cuestionantes. ¿Hay algunas medidas preventivas que se puedan tomar y considerar para evitar este tipo de incidentes? Es correcto. Para poder evitar esos socavamientos que se han provocado, digamos, dentro de los planes de trabajo y dentro de los proyectos que hay en obra civil, la tubería que, por ejemplo, se hace en las construcciones subterráneas para este tipo de circulación de aguas, debiese considerarse un mantenimiento. Digamos, tienen que existir planes de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la tubería viene y a través del tiempo, por el exceso de agua que se puede dar, por esa cantidad de agua que pasa en la tubería, tiene cierto desgaste. Entonces, la tubería, por cierta presión que puede tener o puede exceder en algún momento, puede llegar a tener rupturas. Y estas rupturas desembocan en que el agua que debiese correr o fluir por la tubería empieza a quedarse sobre la tierra. Y entonces la tierra lo que empieza es a obtener humedad y hasta que finalmente se empieza a hacer ese hoyo, digamos, ese agujero interno que no se logra ver y que es muy difícil identificar. De hecho, pueden pasar 1 o 2 años estos tipos de agujeros que no se logran identificar hasta que desemboca en un socavamiento como tal. Otras acciones que se pueden tener acá es no solo el mantenimiento y un plan preventivo, sino que también, por ejemplo, nosotros como ciudadanos no tirar basura en la calle. Esto es vital porque existen también los famosos desasolves, que esto es la acumulación de basura en la tubería, tierras, por ejemplo, que lo que hacen es impedir o obstaculizar el paso natural del agua que debiese ir a desembocar. Entonces, en una tubería que empieza a acumularse el agua por basura y por otros elementos que pueden haber dentro de la tubería, entonces tenemos como resultado nuevamente un socavamiento porque el agua va a ceder. Digamos, la tubería tiene cierto límite de presión, esa presión va a ceder ante la acumulación de agua y empieza finalmente a salir de la tubería hacia la tierra, y entonces ahí es donde nuevamente desembocamos en que se va a generar este tipo de agujeros internos hasta llegar a un socavamiento. Ha llamado la atención que se ha registrado en diferentes puntos del país. Por ejemplo, hablamos de Cobán, Alta Verapaz, también vimos el caso de San Raimundo, tenemos el tema de Pablo VI en Misco. Evidentemente son zonas alejadas y lejanas. ¿De qué manera se puede identificar que es un terreno susceptible y vulnerable a este tipo de fenómenos? Normalmente en lugares donde la lluvia es abundante, donde es lluvia abundante y constante, estos son los lugares más vulnerables a que tengamos este tipo de eventos. Y por otro lado, digamos, cómo nosotros podemos identificar es cuando empezamos a ver incluso en las cintas asfálticas los famosos baches. Hay lugares donde podemos ver incluso que llega a llenarse de agua sin que llueva, y esta puede ser un indicio de que tengamos un socavamiento interno. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es monitorear, digamos, las autoridades que corresponden debiesen estar haciendo este tipo de monitoreos, porque principalmente los socavamientos se van a presentar en áreas donde la lluvia es abundante y pues recordemos que Guatemala, por tener climas tropicales y digamos tenemos en toda la extensión territorial o en la mayoría de las partes lluvias fuertes e incluso algunas tormentas tropicales, entonces estamos expuestos finalmente como país y claro, más vulnerables los lugares donde la lluvia es abundante y constante a lo largo del año. Para ir concluyendo algunas recomendaciones, ingeniero, en el caso específico de la zona 7 de Mixco, las personas deciden incluso abandonar sus hogares por el riesgo latente que se encontraba en el lugar ante lo que está sucediendo. ¿Qué recomendaciones podría dar usted a la población, sobre todo a quienes viven y habitan en cercanías de estos lugares? Para estar preparado, lo mejor siempre es tener la famosa mochila de las 72 horas. Esta es digamos, una herramienta que debiésemos tener en casa porque ante una emergencia podemos evacuar. Si mi vivienda, por ejemplo, está muy cercana ya a un socavamiento, estoy a 2-3 metros de donde ya está el socavamiento y es visible, en este caso lo mejor es desalojar la vivienda y pues buscar algún refugio temporal, familiares, etcétera, porque el riesgo existe. Y digamos que este tipo de eventos pues no avisan, como se dice, y entonces el riesgo es de que uno pueda convertirse en una víctima porque en cualquier momento una lluvia intensa lo que va a provocar es una saturación en el área que ya existe el socavamiento y pueda extenderse dentro del perímetro. Ingeniero Juan López, gracias por haber estado con nosotros aquí en TN Todo Noticias y por compartir su experiencia en relación a este tipo de situaciones. Esperemos que las autoridades competentes también logren tomar cartas en el asunto y de esta manera poder prevenir que se continúen registrando este tipo de incidentes.